A propósito de la reciente aparición del libro La cuestión Malvinas de Fernando Iglesias, estamos nuevamente con nuestro amigo Ricardo Matosian y con el propio Fernando Iglesias, autor del libro, para tratar de decodificar y charlar un poco sobre este tema, Malvinas, que quizá por primera vez en la historia comienza a ser un tema con matices, porque todos recordamos cuando éramos chicos, los que hoy más o menos tenemos 50 años, era un tema casi indiscutible. Había una especie de unanimidad de opinión. Quizá por primera vez se abre con dificultad un camino de disidencia que muchos intelectuales se lo están permitiendo. Vamos a los auspicios y enseguida al diálogo con Ricardo y con Fernando. Ciudad Veloz. Préstamos tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagás menos de 30. 84 meses de plazo. Hasta 15 sueldos. Gestión en 48 horas. Comunicate llamando al 0822 20400. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. En Telefónica creemos que el primer paso para poder es siempre querer, es no detenerse nunca y abrir nuevos caminos que vayan más allá de la comunicación. Porque estar más cerca tuyo es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. El tema Malvinas, como muchos temas en la vida, implica una cuestión de intereses distintos de distintas partes. Así como frente al tema del aborto, por ejemplo, lo que tenemos es el interés de los padres de un lado, el interés del nonato del otro y el interés del Estado del otro, interés del Estado que en ese caso el del aborto puede ser distinto. En el caso de China puede tener interés de que no nazcan personas y en el caso de un país con baja densidad poblacional como puede ser Europa, eventualmente pueden tener interés en que nazcan personas. Ahí hay intereses disímiles que de algún modo hay que compaginar. En el tema Malvinas también hay intereses disímiles que hay que compaginar. Está el interés de Inglaterra, que quiere ser un imperio y quiere mantener esa especie de potencia imperial que de algún modo la llevó a ser lo que es. Está el interés argentino de la integridad territorial y está el interés de los isleños que hoy por hoy no quieren tener la tarjeta SUBE, no quieren cambiar una reina por una emperatriz y no quieren que su Producto Bruto, que es superior el Producto Bruto per cápita de los isleños al de los propios ingleses, tienen arriba de 50, 60 mil dólares de Producto Bruto per cápita, no quieren que sea medido en todo caso por el INDEC. Ahí están también los intereses de los isleños. A mí me parece que en todo conflicto de intereses lo que tiene que haber es la aplicación de una teoría de tolerancia. Si en alguna de las hipótesis de solución alguno de los intereses queda totalmente suprimido, me parece que no es una solución ética, que no es una solución que al menos desde el punto de vista axiológico sea satisfactoria. Me gustaría trasladarte esto, Fernando, ya que escribiste este libro Cuestión Malvinas, para que comencemos pensando este tema Malvinas a partir de esto. Bueno, tiene que ver, está directamente relacionado con el título del libro, que es La Cuestión Malvinas, por oposición a la idea de la causa Malvinas. Cuando uno piensa Malvinas como una causa, entiende que de las partes intervinientes una sola tiene toda la razón y todas las demás son despreciables. Yo creo, ese fue el tipo de locura que nos llevó a la unanimidad. Vos subrayaste el hecho de que por primera vez existe un espacio de disidencia con respecto al tema de Malvinas y se puede discutir, como en toda sociedad democrática se pueden discutir todos los temas. Antes era una cuestión de delirio, de unanimidad, todo el mundo. Y hoy esto yo creo que es un gran logro, más allá de la retórica. Me parece que ya no se puede decir todos los argentinos opinan esto con respecto a este tema, por lo menos.
lo que es bueno, porque habla de una sociedad moderna, de una sociedad plural, de una sociedad que es capaz de discutir sin creer que los que tienen otra posición son vendepatrias o cipayos. Y el caso de la cuestión Malvinas, por oposición a la causa Malvinas, es esto. Cuando uno piensa en Malvinas como causa, piensa en los intereses nacionales y piensa que en función de los intereses nacionales se pueden sacrificar los derechos de otros, los derechos humanos. Me parece que la Argentina cada vez que ha pensado así le ha ido muy mal. Y por el contrario, yo creo que la forma de pensar Malvinas es como una cuestión, como un problema a resolver, contemplando las diferentes alternativas y teniendo en cuenta, además, los principios básicos en los que se basa este país. Su principio fundacional, que es la autodeterminación de los pueblos, la idea de libertad, que forma parte de su himno y de su constitución, y la idea de derechos humanos, que es una adquisición dolorosa de los últimos tiempos, pero que debe ser respetada a rajatabla, en mi opinión. Fernando, una de las críticas centrales que le han hecho a los intelectuales que postulan, digamos, esta visión alternativa, es que si se miran los intereses de los isleños, automáticamente se está capitulando, porque naturalmente los isleños no tienen interés en ser argentinos. Por ende, decir eso es decir, las Malvinas no van a ser argentinas. ¿Qué tenés para decir de eso? Que es una típica visión cortoplacista argentina. Los isleños tenían una relación profunda y bastante buena con la Argentina antes de la guerra y, como yo cuento en el libro, las negociaciones estaban avanzadas para una soberanía compartida y el traslado de la soberanía argentina en un lapso de décadas. Se discutía si eran 2 décadas, 3 décadas. Es decir, ya ha transcurrido ese tiempo. Si no se hubieran invadido las Malvinas, siguiendo ese proceso, las Malvinas ya serían argentinas. Entonces, es una visión cortoplacista. Es cierto, esta generación de isleños no tiene ningún interés. ¿Quién puede tener interés? Ellos viven enfrente a Santa Cruz. Todos hemos visto lo que pasó en enero en Santa Cruz. Los legisladores provinciales disfrazados de policías para entrar a la sesión, las paredes de la legislatura quemadas, los autos de la policía dados vueltas y quemados. En la provincia que tiene la mayor concentración de recursos per cápita de la Argentina, eso es lo que sucede, y que además ha sido gobernada desde hace 20 años por quien ahora es la presidenta de la Nación. Vos, Fernando, has ya tratado de refutar un poco esto, pero me gustaría que ahondes ahora. Mucha gente, los veteranos sobre todo de Malvinas, dicen, ahí murió gente, ese territorio tiene un montón de cruces, hubo sangre argentina derramada para reconquistar las islas. Si ahora la causa, llamémosla así, la causa Malvinas se abandona, entonces se está traicionando a esos muchachos que la Argentina, pensándolo en términos de continuidad institucional, aunque fuera una dictadura, fue la Argentina la que los mandó. La Argentina los mandó a pelear por una causa que ahora, 30 años después, se dice, fue un error, te mandamos a matar, pero fue un error. ¿Cómo redondeás esto? Porque esa sangre que cayó por error y es la Argentina, entonces la Argentina tendría que indemnizarlos. Bueno, en primer lugar, creo que sí, que se ha cometido una gran injusticia histórica contra los excombatientes que merecen todo el respeto. Ahora, sus opiniones tienen que ser comprendidas porque efectivamente quien dejó ahí una parte de su vida, de sus amigos, de sus compañeros, de su equilibrio, de su goce de la vida, porque el que vuelve de una guerra tiene una pérdida de la capacidad de goce y disfrute de la vida notable, digo, después de las cosas que se ven en una guerra, sobre todo en una guerra que conducía a gente como Galtieri, así que me parece que la posición de ellos es perfectamente comprensible. Lo que no quiere decir que por eso tengamos que seguirla. Es comprensible que el padre de una hija a la que la violaron y la mataron pida que maten al asesino. Ahora no por eso salimos a matar al asesino. Entonces, acá hay un punto que es importante reflexionar. Yo me anoté como voluntario y no estoy orgulloso de eso, por el contrario, estoy avergonzado. Entonces, me parece que nadie puede hablar en nombre de la opinión de esos chicos. Yo en aquella época creí que lo que correspondía era ser voluntario. Hoy pienso en una forma completamente diferente. ¿Quién puede decir qué es lo que ellos pensarían ahora? ¿Quién puede decir qué es lo que pensaban? Porque recordemos que ellos no eran soldados voluntarios, eran conscriptos, fueron forzados a ir ahí. Entonces, a mí cuando se habla en términos de la sangre derramada, lo primero que se me ocurre es que lo que peor se puede hacer es repetir los errores, el patrioterismo nacionalista que los llevó a la muerte.
Ahora, hablando de Fernando Iglesias, exdiputado nacional a título personal, ¿no? Vos te referiste un poco al nacionalismo como un signo que atraviesa la sociedad argentina y que, de alguna manera, vos, como una avanzada de una corriente distinta, está tratando de oponerse a eso, ¿no? Pero vos hablaste en el libro hablas de cuando caracterizás al nacionalismo argentino, hablas de narcisismo, paranoia, esquizofrenia y agresividad, ¿no es cierto? ¿Cómo pensás que un político argentino que tiene ese concepto de la generalidad de la gente puede insertarse? Tal vez no tengas el propósito de volver a insertarte en la política con cargos selectivos como los que tuviste. Pero si es así, ¿qué pensás que puede pasar para que esa gente a la que vos calificás de ese modo te vayan a acompañar como te acompañaron en el periodo anterior? No, yo no hago una generalización sobre la sociedad argentina. Digo que el nacionalismo es la tesis oculta que comparten todos los partidos. Se da por sentado en la Argentina que el nacionalismo es la defensa de los intereses nacionales. Ahora, yo me pregunto, entonces el comunismo es la defensa de los intereses comunes y el populismo es la defensa de los intereses populares. Bueno, no. En realidad el nacionalismo, como el populismo o el comunismo, es la manipulación de un discurso, del discurso de los intereses comunes, de los intereses populares o de los intereses nacionales, manipulados por una casta que lo único que piensa es en sus propios intereses. Si vos me preguntás cómo se articula esto, bueno, yo nunca he hecho política. Yo creo que si doy esta batalla, si digo esto es porque creo que la sociedad argentina tiene también capacidad de escuchar y tiene capacidad de cambiar de opinión y de enmendar sus errores, como toda sociedad nacional. Está lleno de ejemplos en la historia de países que eran fracasados y que después cambiaron y les fue mucho mejor. Y yo nunca he hecho política en forma seguidista. Yo no creo que el rol de un político sea el de ponerse atrás de a dónde va la gente y decir que está bien. Y yo creo por el contrario, que los políticos la política, como yo la entiendo, es que vos defendés cuáles son tus ideales, cuáles son tus principios, los proponés a la sociedad y la sociedad después elige lo que le parece. Han elegido a Cristina Fernández de Kirchner, yo creo que es una elección desgraciada y que va a traer muchos problemas que ya los está trayendo, pero bueno, soy una persona democrática y acepto que sea así, pero no por eso voy a ser como decía Groucho Marx, caballero, tengo mis principios y si no le gusta tengo otros. Bueno, yo tengo mis principios y si no les gusta, vote a otro. A mí vóteme cuando tenga principios parecidos a los míos, ¿no? Fernando, en un momento dijiste, esta generación de isleños o Kelspers no tiene por qué, digamos, sentirse seducida por la Argentina, no tiene por qué querer que la Argentina los abarque. En ese sentido, parecería que la idea para que esta gente quiera ser argentina es rodearlos de una zona de comodidad. Y justamente esa aparentemente es la política que hizo en los 90 Di Tella, a quien de algún modo ustedes han recusado. No, yo no estoy de acuerdo. Primero, la política de Di Tella fue una política contradictoria. Bueno, vos... Yo no te reconozco a vos como persona, no reconozco que vos tengas derecho a la autodeterminación, pero te regalo un osito Winnie Pooh. La verdad que es absurdo, es ridículo como política. Lo que tuvo de bueno es que paró un poco la agresión, eso tuvo de bueno. Pero yo lo pondría al revés, la forma de pensar. Yo lo pensaría así. ¿Qué dice el nacionalismo argentino? No importa que nuestro país sea un desastre, las Malvinas son argentinas, recuperémoslas. Yo digo lo contrario, yo digo, tengamos un país digno. Y después veamos, si los malvinenses quieren formar parte de la Argentina, mejor. Y si no, es tan importante. Yo creo que hay una relación directa entre la frustración argentina y la causa Malvinas. Como no somos capaces de tener un país digno, donde se viva dignamente y tener relaciones razonables entre nosotros, tenemos siempre una causa irredenta que parece ser el foco de la frustración nacional, cuando la frustración nacional es otra. Entonces, yo digo, hagamos lo contrario. Hagamos un país que merezca que quienes están a 400 kilómetros quieran formar parte de él. Digo, yo creo que si las Malvinas estuvieran al lado de Suecia para hacer una... Es probable que los isleños dijeran, bueno... Es un poco lo que pasó con Hong Kong, ¿no? Aunque China sigue siendo una dictadura desde el punto de vista político, su prosperidad económica
quizás fue lo que le posibilitó este sistema que tienen hoy, ¿no? Sí, igual lo de Hong Kong es discutible porque tampoco es que se consultó a los habitantes sobre lo que querían hacer. Simplemente se pudiera... Yo creo que si hubiera un acuerdo entre Argentina e Inglaterra para que las Malvinas fueran argentinas, independientemente de la opinión de los habitantes, yo estaría en contra porque sería un avasallamiento. Así como es un avasallamiento ahora, y esto es un punto que hay que dejar bien en claro. El nacionalismo insiste, cuando argumenta con respecto a Malvinas, insiste en argumentar con respecto a que Inglaterra no tiene razón. Y en esto, este es el punto en el que el nacionalismo argentino tiene razón. Es cierto, las Malvinas, como parte del Reino Unido, forman parte, son una reliquia de un imperio colonial del siglo XIX que no tiene razón de ser en el siglo XXI. Por lo tanto, yo creo que no deben ser inglesas y que sobre todo que no puede haber una base militar que está en condiciones de bombardear Buenos Aires sin que Argentina pueda defenderse. Es una locura. Ahora, una cosa es decir no tienen que ser inglesas y otra cosa es decir que tienen que ser argentinas. Entre soberanía argentina y soberanía inglesa hay soberanía compartida, Estado independiente asociado a la Argentina, Estado independiente asociado al Commonwealth. Lo que yo digo, rompamos el status quo, que es lo que favorece a la posición inglesa, y abramos una negociación con los kelpers, que son los que tienen que tomar una decisión. La resolución de la ONU, en su momento, en los años 60, obligaba, instaba a negociar. Pero la Constitución argentina enmendada, de la época de Menem, dice que el tema Malvinas es innegociable, más o menos, palabras más, palabras menos, dice eso. Entonces los ingleses, si los instan a negociar por un lado, pero la propia Constitución, es decir, la ley suprema de los argentinos, dice que el tema es innegociable, ¿tiene sentido que los ingleses se sienten a negociar una cosa que nosotros mismos por escrito decimos que es innegociable? No, y retomo lo que vos dijiste, los argumentos ingleses para el dominio colonial de Malvinas son tres y se los ha regalado el nacionalismo argentino. Uno es ese, decimos hay que negociar algo que decimos que es innegociable. Es una buena excusa para que el otro no se siente a la mesa, porque lo que se le pide no es una negociación sino una capitulación. En segundo lugar, los kelpers. Los kelpers, si Argentina hubiera tenido una política correcta, no de seducción, sino simplemente de tener un país digno, estarían de nuestro lado. Hicimos todo lo contrario, invadimos, murieron algunos de ellos. La dictadura, en un acto que me hace acordar a las declaraciones de esta semana de Cosia con respecto a la soberanía cultural, los obligó a circular con sus autos por la derecha durante el dominio argentino. No se llegó a aplicar, ¿no? ¿Qué cosa? No, sí, fueron obligados. Durante la guerra los kelpers tenían que circular con sus autos. El volante del otro lado tenían que ir por el lado derecho. Claro, con los autos que tienen. Es difícil que ellos después piensen en un país que dice nosotros los vamos a respetar después de una experiencia como esa. Y en tercer lugar, la iniciativa de la guerra. Y el tercer argumento fuertísimo que le ha dado el nacionalismo a la posición británica ha sido una guerra, empezada por Argentina y perdida, porque, digo, nosotros podemos ir a juicio sobre la propiedad de esta mesa, ¿sí? Vos vas... Yo digo, esta mesa es mía, vos decís, esta mesa es mía, vamos a un juez, perfecto. En el medio de todo eso yo agarro y te empiezo a las trompadas con vos. Y no solo me pongo a las trompadas con vos, sino que después vos me ganás a las trompadas a mí. Entonces, momento en el que pierdo, digo, no, el derecho internacional. Digo, la Argentina está en una posición débil para negociar el tema en términos del derecho internacional. Como si la fuerza no sirviera para nada. Claro, porque es cierto que la victoria no da derechos, pero la derrota da menos derechos que la victoria todavía. Bueno, entonces, pero no, la victoria da derechos. Claro. La verdad es esa. Miremos lo que es la realidad es no debería dar derechos. No debería, pero da derechos. El norte le ganó al sur a Estados Unidos y se acabó la esclavitud. La derrota da todavía menos derechos. Y ese argumento, que es el tercer argumento bueno que tienen los ingleses, es otro regalo del patriotismo malvinero que ha hecho todo lo posible para que las Malvinas no sean argentinas. Ahora, a riesgo de ser, de que me acusen totalmente de cipayo, ¿no? Pero pensándolo en términos de lo que dijimos al principio, un litigio en donde tres partes quieren lo mismo y no se lo pueden repartir. ¿Qué se hace en un caso así? Lo que se hace es buscar una diagonal. ¿No será la hora de que la Argentina, en vez de reclamar la soberanía de Malvinas, empieza a reclamar una indemnización por la usurpación original y se olvide de la soberanía? No, yo no iría por ese lado. Yo iría por lo que... A mí me parece que hay
El colonialismo está fuera del siglo XXI, es inaceptable, pero también es inaceptable una idea de soberanía que se remonta a los soberanos, a los monarcas. Esta idea de la soberanía de arriba para abajo, ¿no? Un monarca, ¿no?, soberano que reina sobre su territorio y sus súbditos. No sé si esto les recuerda algo de la situación en la República Argentina. Esta idea de soberanía se contrapone con la soberanía democrática, la soberanía republicana, la soberanía popular, si vos querés, que es una soberanía de abajo hacia arriba, que implica que una comunidad política elige quiénes son sus gobernantes. Entonces, cuando hablamos de soberanía sobre Malvinas y decimos soberanía argentina, lo que decimos es soberanía monárquica. Un gobernante sobre el cual que una población no reconoce y tiene buenas razones para no reconocer, reinando por encima. Cuando decimos soberanía popular, soberanía democrática, soberanía republicana, pensamos en que quienes están allí desde hace 2 siglos casi, es decir, en 1833, la Patagonia no era Argentina, en 1833 no existía la República Argentina como la conocemos, existían las Provincias Unidas del Sur, no se sabía si Buenos Aires iba a formar parte de Argentina o no, todo el norte, que Argentina ganó con una guerra sangrienta, la guerra del Paraguay, exterminando el 80% de la población paraguaya, no era argentino. Entonces, en ese momento ya estaban ahí. Entonces, a mí me parece que es elemental. Mis abuelos llegaron acá un siglo después que los abuelos de algunos de los kelpers, que reconozcamos que hay gente que está allí desde hace 200 años y que en el siglo XXI, así como no corresponde el colonialismo, tampoco corresponde que a una persona o a una comunidad política con una cultura, con una lengua, con una visión de sí mismas, se le imponga desde arriba quién va a ser su presidenta y su gobernadora. Vos tuviste unas cuantas apariciones públicas, todas muy significativas. Esta moción por la cuestión Malvinas si bien está apoyada por una serie de conspicuos intelectuales argentinos, como Sebrelli, como Romero, como Kovadlov, como Beatriz Arlo, el expositor estrella de esto fuiste vos, en muchos programas. ¿Cuál es la autocrítica que te haces, si es que te haces alguna? Por mi parte, te vi muy enojado, muy agresivo. Agresivo no, o sea, a menos que uno considere que es agresivo decir lo que pienso. Yo a nadie he insultado, a nadie he acusado sin pruebas, a nadie no he utilizado un lenguaje bélico contra ellos. Estoy enojado y soy muy crítico. Y esa es una de las tesis centrales del libro, que intenta pensar qué es lo que ha pasado con este país. Y yo creo que en el libro hay una cosa fundamental, que es una foto que está en la página, al final, en la página 234. Yo creo que si pudiéramos pensar la Argentina en términos de decadencia y pudiéramos poner una fecha del inicio de esa decadencia o simbólica de esa decadencia, es el 6 de septiembre de 1930, el primer golpe de Estado en la Argentina. La foto es la foto del auto en el cual Uriburu llega a la presidencia de la Nación, llegando a la Casa Rosada. Y quien está dentro del auto es Uriburu y quien está en el estribo del auto es el capitán Perón. No un joven capitán, como algunos dicen, inexperto para exculparlo. 35 años tenía Perón en esa época, era bastante grandecito, era un personaje importante, un oficial importante del ejército, y tuvo un rol fundamental en lo que vino después, en el siguiente golpe de Estado, que fue el del 43, que fue el inicio de un gobierno del que él fue vicepresidente y ministro. Digo, yo creo que en el auto ese viajaban no solamente las dictaduras militares, es decir, lo que llamo en el libro el Partido Nacionalista Militar, la fracción elitista del nacionalismo. Entró también a la Casa Rosada en ese momento la otra gran fracción que ha gobernado casi ininterrumpidamente en alternancia a la Argentina, que es el Partido Nacionalista plebeyo, populista, el peronismo. Y que cuando uno ve la historia argentina en esa luz, que es la que intenta entender el libro y ver qué rol jugó la cuestión Malvinas en la construcción de esta idea paranoica de la Argentina, todos los problemas son, ¿qué dice la CAUC? O sea, ¿qué ideas refuerza la idea de Malvinas? Primero, los problemas de la Argentina son externos, el problema es que nos han robado de afuera. El centro del desarrollo de un país es el territorio y los recursos naturales. Nosotros no tenemos que cambiar, lo que tiene que pasar es que los demás reconozcan que nosotros tenemos razones. La idea fundamental de que primero nosotros y el mundo que se las arregle. Yo creo que hay la idea de que las Malvinas son argentinas debería ser complementada con la segunda parte del eslogan, que es las Malvinas son argentinas, los kelpers que se jodan. Y eso ha llevado a los 40, hoy cuando 40 países
creo que es un caso único en la historia de la Organización Mundial del Comercio, protestan unánimemente contra Argentina, países de derecha, de izquierda, de Latinoamérica, de Europa, de Norteamérica, hay una relación muy directa en la forma en que nosotros nos relacionamos, no solamente hacia afuera, sino entre nosotros mismos, porque el que los demás se jodan terminó siendo parte de la conducta de la Argentina, y eso fue una promoción, una forma que implantó el nacionalismo. Me permito ahí hacerte una pequeña provocación o un matiz para terminar. Claramente los militares nacionalistas tienen que ver con el tema Malvinas. Lo que no me parece tan claro es que tenga que ver Perón con el tema Malvinas. De hecho, creo que algunas veces se lo propusieron y él rehusó. Es más, si a alguien se indicaría como culpable del tema Malvinas, es a quienes yo llamaría contrincantes internos dentro del peronismo del propio Perón, que fueron los montoneros. Porque no por casualidad, los primeros que llegaron a Malvinas fue alguien que después fue montonero, que fue Dardo Cabo. No por casualidad, a Macera lo embalaron los montoneros que estaban en la ESMA con el tema de Malvinas. No por casualidad, Macera se lo transmitió a Anaya y en el 82 llegan a Malvinas. Y no por casualidad, son los montoneros que ahora, empezando por Verbitsky, etcétera, están colaborando ideológicamente con la presidenta. Es muy probable que sean estos mismos montoneros los que estén insuflando en la presidenta esta idea. De manera tal que, quizá a modo de provocación, te planteo si no es una forma de gorilismo, hasta cierto punto, contra Perón y montonera esta reivindicación actual de Malvinas. No, de ninguna manera. Perón nunca fue un fanático, nunca fue un tipo fanático, siempre fue un tipo muy pragmático y que supo mutar. Entre el primer gobierno de Perón y el segundo gobierno de Perón hubo dos políticas económicas diferentes, por ejemplo. Y sin ese pragmatismo es imposible tener a un lado a López Rey y la AAA y en la otra mano a los montoneros y la supuesta revolución socialista. Entonces, ahora, cuando yo digo el Partido Populista, no me refiero a Perón, me refiero a todo ese fenómeno. Y en este sentido de que yo creo además que formó parte de este fenómeno, los montoneros forman parte de este fenómeno. Porque lo único que nos falta ahora es que empecemos con lo que yo ya empiezo a ver dentro del propio Partido Populista, que es que el kirchnerismo no es peronista, es montonero. El verdadero peronismo siempre es el que viene después. Siempre, nunca, el peronismo nunca hizo nada en este país, ¿no? Jamás hizo nada. Fue López Rega, fue Isabel, fue la AAA, fue la burocracia sindical, fueron los montoneros. El peronismo jamás, el peronismo siempre es inocente y siempre está por venir. Ya están Julio Bárbaro con esto, está Albertito Fernández, está Moyano, con el nuevo peronismo que viene después. Pero en punto a Malvinas, siendo Entonces, Perón como era, ¿se la hubiera perdido? Yo no, a ver, Perón es cierto que no tuvo una actitud fundamentalista con Malvinas, pero los primeros incidentes, hasta con escaramuzas militares, con los ingleses empezaron en el gobierno de Perón. Y las primeras reivindicaciones patrioteras en la ONU también empezaron con el gobierno de Perón. La presidenta dice, fue Galtieri, la sociedad argentina no apoyó. Bueno, hay que ver la foto de tapa del libro para ver hasta dónde apoyó la sociedad argentina. Está la foto del marido de la señora presidenta, el expresidente Néstor Kirchner, el 9 de abril de 1982, fotografiado en un acto de apoyo de las Fuerzas Vivas de Río Gallegos a los militares por la invasión de Malvinas. Está la foto de Kirchner con los militares, es la foto de Kirchner apoyando. Entonces, ¿cómo puede ser que la presidenta diga ahora que fue solamente Galtieri? Disidentes con respecto a las políticas asesinas, me parece que tendríamos que ir por ese lado, porque ya por el otro lado hemos visto los enormes fracasos que hemos tenido. Gracias. Hasta el próximo domingo. Ciudad Veloz. Préstamos tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagás menos de 30.
84 meses de plazo, hasta 15 sueldos. Gestión en 48 horas. Comunicate llamando al 0822 20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Telefónica creemos que el primer paso para poder es siempre querer, es no detenerse nunca y abrir nuevos caminos que vayan más allá de la comunicación. Porque estar más cerca tuyo es estar más cerca de lo que querés. Telefónica.